En Tribu, conectamos el mundo a través de la música que cada persona trae en su interior. No pregunto a la persona herida cómo se siente. Yo mismo me convierto en la persona herida. Con esta frase del poeta norteamericano Walt Whitman comenzamos otro capítulo de Tribu. Y hoy vamos a hablar de la empatía, esa capacidad de percibir o interpretar de manera adecuada lo que el otro puede estar sintiendo. Y es que esta es una característica fundamental para unas interacciones humanas saludables. Para hablarnos de la empatía, hoy nos acompaña María Isabel Quimbay. Ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta cognitiva y conductual. Y yo soy Luis Fernando Díaz y esto es Tribu. Hola María Isabel, bienvenida a Tribu. Hola Luis Fernando, qué gusto que me hayas invitado a este espacio. ¿Desde dónde nos estás saludando? Les estoy saludando desde la ciudad de Medellín. Hoy vamos a hablar de la empatía. Cuéntanos cuándo descubriste la empatía en tu vida. Mira, la empatía, yo como terapeuta, es un fenómeno que lo vengo indagando desde hace muchísimo tiempo en mi quehacer como psicóloga, porque tiene que ver directamente con este asunto de las relaciones interpersonales y los efectos, digamos, a nivel problemático que tienen algunas dificultades que se presentan en las interacciones. Entonces, el aspecto de la empatía me ha llamado mucho la atención porque parece que es un faltante. Es algo que no se está logrando como desarrollar y de alguna manera me ha ido ayudando a entender por qué tanta problemática. Sobre todo a nivel de parejas, incluso es como, pero no lo desconozco y no he dejado tampoco de identificarlo en las relaciones familiares, en las relaciones laborales. Se presenta en todo orden, digamos, de interacción humana. Realmente, ¿qué es la empatía? ¿Cómo se puede definir la empatía y cómo podemos describir una persona empática? Luis, mira, la empatía es algo que, a ver, yo quisiera como que lo entendiéramos a partir de categorías que para nosotros son todavía mucho más, como más conocidas. Y voy a hacer, digamos, referencia a dos categorías y dos experiencias que nosotros conocemos, que es la simpatía y la antipatía. Ambos son sentimientos, están dentro de la categoría de los sentimientos. Simpatía, pues lo entendemos como el agrado por el otro. Y la antipatía, su contrario, el desagrado. Ese tipo de sentimientos se nos movilizan porque nosotros los seres humanos, como emisores de información que somos, pues generamos en el otro sentimientos, emociones, ¿sí? Entonces, digamos que en el orden de la interacción humana es muy común ver cómo casi que todo el tiempo estamos recorriendo en la interacción ese par de sentimientos. ¿Eso cómo lo explicamos? Cuando la gente dice, o en una conversación con el otro, por ejemplo, se molesta, como lo decimos de manera coloquial, algo le chocó, no le gustó, y como que algo cambia, interfiere ahí en la interacción. Eso lo podemos entender como la antipatía. O sea, la persona entra como en ese sentimiento. O lo contrario, cuando la conversación está muy buena y estamos interactuando muy bien y como que estamos teniendo una interacción muy agradable, la podemos entender en el orden de lo simpático. Entonces, digamos, en psicología, incluso en filosofía, porque esto no es una categoría exclusiva de la psicología, la empatía es un aspecto que cada vez se ha ido tratando de indagar mucho mejor a qué corresponde. Y nos hemos encontrado con que ya no corresponde al área del sentimiento, sino que la entendemos como una actitud humana. Y si es una actitud humana, es un asunto que está dispuesto para el aprendizaje, para ser aprendida. Entonces, miren cómo, ¿cierto? Cómo es, si la logramos entender, es como si subiéramos un piso en la interacción humana. Podemos ser empáticos con alguien que tiene algunas
características que no nos agradan o que nos agradan. Es algo que está aparte de ese sentimiento que tengo hacia la otra persona. Correcto, Luis Fernando. Lo entiendes muy bien. Puede estar aparte, ¿cierto? Puede porque la simpatía y la antipatía, como te digo, como estaba diciendo anteriormente, son sentimientos, eh, por supuesto, alojados en toda la parte emocional. Mientras que la actitud ya es un aspecto humano que me lleva incluso a la posibilidad de poder tomar una decisión con respecto a. Es algo mucho más consciente, no está tanto en el orden de la respuesta, digamos, en un momento determinado, espontánea, impulsiva, sino que requiere, digamos, una elaboración mayor para que la persona pueda asumir una actitud empática frente al otro. Entonces me parece que, bueno, sería como importante, vamos dando ya como una definición de empatía. Claro que sí. María Isabel, en este momento que estamos frenando un poco el ritmo de nuestras vidas, sí me parece importante que empecemos a definir, como tú lo dices, para que en estos momentos que estamos con más tiempo de aprender, podamos entregar esa información a muchas personas. Claro que sí, Luis Fernando. Mira, empecemos como por entender una definición coloquial, que a mí me gusta mucho lo coloquial porque tal vez las ciencias, muchas ciencias, se han ocupado de hablar en un lenguaje a veces demasiado enredado, diría yo, y no se nos hace comprensible como a todos, y no tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con el lenguaje. A ver, la empatía es lo que entendemos como ponernos en los zapatos del otro. Es la actitud que me lleva a que yo pueda hacer eso, ponerme en los zapatos del otro. ¿Qué entendemos nosotros con ponernos en los zapatos del otro? En primera instancia, como que hay una comprensión de mi parte sobre una realidad que, digamos que en la interacción humana es externa a mí, que en este caso sería la otra persona. ¿Mm? Entonces, el ponerme en los zapatos del otro me está ya como indicando eh, que yo casi que renuncio de alguna manera un poco a mí para poder entender, comprender eso que puede estar sucediendo en el otro. La empatía es algo que digamos, tratamos como de ejercerlo, sobre todo en los momentos de dificultad. Mira, Luis Fernando, cuando las personas estamos como en estados, yo lo llamo de bienestar, de relajación, pues a veces no tenemos que ejercer tanta cosa. ¿M? Digamos que fluimos de manera más natural en la interacción y nuestro cerebro emocional está discurriendo de manera tranquila, adaptable pues como al momento en el que estamos y no se nos presentan esas barreras que son las que nos ponen a veces a, como que nos indican que algo tenemos que hacer, que es lo que nace generalmente de lo problemático, ¿sí? Sí, sí me voy haciendo como entender Sí, en la idea, sí, ¿cierto? sí, Entonces, claro. yo ejerzo empatía cuando yo me voy dando como cuenta que al otro algo le pasa. ¿M? Que algo le sucede. Incluso el otro puede venir hacia mí y hacerme una solicitud y yo darme cuenta en esa solicitud, en esa comunicación, en ese pedido incluso que me haga, que la persona está teniendo como una necesidad sobre algo que en alguna forma lo puede estar perturbando, preocupando, angustiando, en fin, como que pasamos al orden de lo que son las emociones que llamamos perjudiciales. María Isabel, ¿cuáles son esas emociones o sentimientos que de alguna manera podrían impedirnos ser empáticos, teniendo en cuenta que es una actitud, pero en ese camino de yo ser empático pueden haber algunas emociones que no me permitan serlo? Claro que sí, Luis Fernando. Mira, hay una que es, para mí es clave, porque yo trabajo bastante con dos trastornos que son hermanos, que son la ansiedad y la depresión. Las personas con tendencia a la ansiedad, por ejemplo, que sufren sus crisis de ansiedad, son personas que tienen un aspecto entre las varias cosas que sucede con la ansiedad. Hay uno muy particular que es como cierta hipervigilancia.
La hipervigilancia es lo que también a veces la gente utiliza en palabras más fuertes y que son categorías psiquiátricas como paranoicas. Está como paranoica, está observando demasiado, ¿cierto? Está como muy pendiente de todo lo negativo, hay como una observación permanente del estado del otro. Entonces, cuando yo me encuentro en alguna de esas circunstancias, pues mi posibilidad de ser empático va a ser más difícil. Y va a ser más difícil porque aquí te podría dar explicaciones incluso fisiológicas del funcionamiento cerebral que no nos permiten como abrirnos a esa actitud, ¿sí? Podemos incluso tenerlas, pero podemos también estar teniendo un estado ansioso tan alto que no logramos ese nivel de empatía. Por eso es que me parece tan importante y me parece como tan clave para el asunto de un pedido que tenemos las personas en general, y es que mínimamente que las interacciones con el otro sean interacciones que nos permitan fluir, trasegar, conectarnos, armonizar un poco a pesar de las dificultades. Entonces, claro, por supuesto, en la ansiedad sería una, y en la depresión también. La depresión también tiene esa característica y es sobre todo de un aspecto también muy diciente de la depresión, es que hay como cierta desconexión emocional de parte de la persona que se encuentra deprimida y desconexión emocional con respecto a los otros. Entonces, por supuesto, ser empático va a ser mucho más difícil. ¿Cuáles podrían ser como esas actitudes que podríamos tener al momento de darnos cuenta o ser conscientes de que nos está costando ser empáticos? ¿Cómo podemos nosotros identificar esos momentos en los que algo nos está detonando o hay algo de la otra persona que nos desagrada y no me está permitiendo ponerme en los zapatos de ella para entenderlo mejor? Luis, yo diría que el ejemplo típico de eso son las discusiones. Cuando las personas estamos discutiendo, ahí lo que estamos haciendo es una defensa, llámese de creencias, llámese de opinión, ¿cierto? Entonces ahí las personas cierran la posibilidad porque es que ahí el movimiento interior es de alguna manera la defensa, ¿cierto? Entonces por eso las discusiones tienen características, esas subidas de tono, hay personas que se irritan y las discusiones incluso a veces llegan a malentendidos y a un montón de cosas que complejizan más, digamos, las dificultades de la interacción. Yo le pregunto mucho a mis consultantes si ellos han logrado sacar algo positivo de alguna discusión que hayan tenido y no me he encontrado la primera persona que me responda que sí. Entonces, mira que la interacción humana requiere unas condiciones. Estamos hablando de la interacción humana, la que aspiramos que sea como en clave de ese bienestar que todos queremos encontrar en las interacciones con nuestros cercanos, llámese pareja, familia, compañeros de trabajo, amistades. Entonces, fíjate que sigo haciendo énfasis. Mira la importancia, mira que es algo que uno ya diría, uy, sí, no tenemos es que aprenderla, porque si lo miramos en el escenario cotidiano normal de las interacciones humanas, uno diría que cada vez vemos menos empatía, vemos más antipatía, vemos más simpatía, pero ese otro orden, que es el que aliviana y permitiría alivianar los conflictos humanos cada vez más, pues cada vez está menos presente, digámoslo así, me perdonan pues como la utilización de categorías contrarias. Sí, María Isabel, hay una tendencia en el trabajo, en la misma casa, y es a discutir, pero partiendo de tener la razón. Tener la razón en Sí. una reunión de trabajo es algo que de alguna manera da categoría o, bueno, eso me genera cierto estatus profesionalmente porque yo salí de esa reunión venciendo al otro, entre comillas, porque mi razón ganó. De alguna manera, para ser empático se tiene que soltar esa necesidad de tener la razón. Por supuesto, Luis. Mejor dicho, es que la empatía se nos parece a algo que son esas personas que acogen. Tiene dos características que me parecen bien importantes que no las he mencionado en el asunto de entender la empatía y es que tiene dos aspectos que son dos habilidades específicas para para desarrollar empatía, que es la sensibilidad y la escucha. Entonces, ¿a qué nos referimos con la sensibilidad? Una persona sensible
es una persona que es capaz como de reconocer la emoción del otro. ¿Mm? Son personas que, y al reconocer esa emoción del otro, que son en general, como lo decía anteriormente,